Hola camaleones, hoy nos ponemos la piel del runner minimalista. Minimalista no, que se dice barefoot. Bueno, da igual, que hoy me he puesto las Vibram Five Fingers. Estamos en plena fase 3 del entrenamiento y toca correr 4 kilómetros. Os pongo la intro y nos vemos después. Espera, antes de empezar, para el vídeo 10 segundos y suscríbete al canal, que es gratis. Ya, me cago en una piedra. Bueno, pues empezamos a correr. Ya estamos en plena fase 3 del periodo de adaptación y podemos empezar a meter entrenamientos un poquito más largos. En mi caso los estoy haciendo de entre 4 y 5 kilómetros, que es la distancia en la que me siento cómodo. Aquí voy... En cada entrenamiento pues voy mejorando la técnica, cada vez piso menos con el talón. En las bajadas que hay me doy cuenta de que es muy importante pues elegir bien dónde pisas, y para eso la zancada es cada vez más cortita. Estoy haciendo zancadas mucho más cortas cuando bajo con las Five Fingers. Al final, cuando vas con un calzado convencional, te da igual dónde pises, alargas la zancada y donde sea, pero aquí tienes que ir con mucho más ojo y por eso zancadas cortitas. Se aplica la teoría de que menos es más. Mirad, estamos ya en agosto, qué bonitas están las viñas. Para quien no lo sepa, esto es Salvaterra de Miño. Aquí tenemos la denominación de origen Rías Baixas. Un pequeño apunte sobre vinos que siempre queda interesante, ¿eh? Bueno, como algunos pensaréis que la progresión está siendo bastante lenta. Al final son 2 meses ya con las zapatillas y solo hago 4 o 5 kilómetros, pero es así. Estoy saliendo solo 2 veces por semana con las zapatillas y por eso también voy un poco más lento. Aquí la clave está, o por lo menos yo lo voy a hacer así, en aumentar la distancia según vaya viendo yo que al llegar a casa y sobre todo al día siguiente tengo muchas menos agujetas en la parte posterior de la pierna, del gemelo y esa zona de ahí. No os hablo mucho de músculos, que ya no tengo ni idea de todos los que tenemos por ahí dentro. Venga, una bajadita. Hostia, está guapa, ¿eh? Así, pasitos cortos, apoyando los metatarsos y sin peligro ninguno, que llevamos la suela Vibram Mega Grip y esto se agarra como Dios. Venga, y por aquí rodamos ya. Zona guapa esta, ¿eh? Por cierto, el otro día estaba hablando con un colega, se llama Lorenzo y también tiene un canal de YouTube, se llama Turismo Running y la verdad es que lo hace de puta madre. Os dejo por aquí su enlace
pasaros a ver lo que de verdad os va a gustar. El caso es que me dice, tío, estaba el otro día ahí con mi sobrino en la playa y dice, venga, vamos a correr un poco. Claro, a correr descalzo por la playa. El tío al día siguiente flipó, no se podía ni levantar de la cama. Dice, joder, es que ando como un pato, macho. Nada, 3 kilómetros hizo simplemente. Y para que veáis lo que es correr descalzo o correr con zapatillas barefoot o minimalistas, que los músculos que usamos al correr son totalmente distintos a los que usamos con un calzado convencional. Y nada, el tío al día siguiente unas agujetas que flipaba. Dice que estuvo pues como 3 días, pues eso, que no podía casi ni subir y bajar escaleras. Así que os recomiendo que este verano, aprovechando si vais a la playa, hagáis la prueba. Ya no digo 3 kilómetros, que aunque parezca poco, si es la primera vez que lo hacéis, es una auténtica burrada. Pero sí que probéis hacer un kilometrillo ahí corriendo descalzo y ya veis cómo cambia la cosa. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. Pues ya hemos hecho los 5 kilómetros casi hoy. No sé si se ve allá. Ahí está. Eso. Hemos hecho ya los 5 kilómetros. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora voy a hacer un poquito más de ejercicios de fuerza. Y nada, darle al like, suscribiros al canal si no lo habéis hecho y comentarme ahí algo abajo en los comentarios, aunque sea criticarme la camiseta. Venga, nos vemos en próximos vídeos. Chao.